En esta segunda parte del programa, Enrique Yo Camino a la Santidad, los invito a escuchar una nota que le realizaron a la hija del venerable Enrique, a Sara Yo, una nota que fue realizada por también nuestro programa de radio, Cuéntame tu historia, con Isabela Orellana. Los dejo para que se deleiten con esta nota porque realmente no tiene ningún desperdicio, es hermosa. Desde Caracas, Venezuela. Demos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos en torno al Evangelio. Muy bonito que estemos conectados hoy desde diferentes lugares y hoy vamos a hablar de la importancia de seguir adelante, de no rendirnos nunca y de amar hasta el extremo, inspirados en un testimonio de santidad, el testimonio de santidad de don Enrique Yo. Él es el empresario argentino y padre de familia, cuya causa de canonización está ya en proceso y abierta para el mundo entero. Y hoy, una vez más, contamos con la grata compañía de una de sus hijas, Sara Yo de Crito. Ella, desde Argentina, gustosamente ha cedido su tiempo, su espacio y todo su amor para compartir las experiencias en torno a esas vivencias con su papá. Bienvenida, Sara. Un fuerte abrazo. Ay, muchísimas gracias, Isabela. Qué alegría que me da que estas invitaciones, y además aprovecho para felicitar a todo el equipo de María Evangelizadora Radio, que es una tarea tan importante esta de difundir todo lo que sea, inspirar a la gente para que sepa que la santidad es posible, que es accesible y que todos estamos llamados a la santidad. Y bueno, con estos testimonios concretos es como que se puede entender más cuál es el camino, ¿no? Y así que los felicito de todo corazón por todo lo que están haciendo desde hace tanto tiempo, a todos. Gracias, y recibimos con mucho amor ese saludo tan cariñoso, y la verdad es que detrás de esta y todas las transmisiones hay un gran equipo que trabaja con mucho amor, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque verdaderamente no nos salvamos solos. Y esta transmisión desde diferentes lugares es también un signo visible de la presencia de Dios. Aquí en este espacio nos ha acompañado no solamente Sara, sino también las nietas de don Enrique, María Elena Crito y Sarita, y han sido unos programas de mucho provecho espiritual. Así que vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo que dirija el curso de esta transmisión, porque ya sabemos que todo esto es para mayor gloria de Dios y conversión. Y vamos a pedirle también a María, Reina de la Paz, que se haga presente, que nos arrope, y que así como aquel día en el que ella intercedió en Caná, en medio de una boda, en medio de una situación pues cotidiana, en medio de un ambiente social, pues también que ella se haga presente e interceda por todas nuestras necesidades materiales, familiares, culturales, familiares, y también las necesidades de nuestra patria, para que podamos seguir adelante y no rendirnos nunca, siendo testigos fieles del Evangelio en medio de las situaciones que nos toca vivir, a ejemplo de Enrique Yo, cuya vida vamos a volver a reseñar hoy. Sí, es cierto. Él, muy jovencito, se escribía cartas con su novia. Él era marino, estaba embarcado, y gracias a eso es como oírlos conversar las cosas que hablaban entre dos jóvenes novios de 20 a 22 años, que se casaron a los 22 años y pico. Y bueno, y él se nota que tuvo una inspiración muy grande, tipo a los 19 años, con algo que leyó, y le planteaba a mamá que tenían que ser santos. Y a mamá por ahí, ella contaba que le daba un poco de dudas, porque en ese momento ser santos era solamente para los religiosos, las religiosas, los sacerdotes. Y entonces ella contaba que le decía, ¿pero vos querés sacerdote o querés casarte? No, 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 no. Quería ser esposo, como San José, que fue esposo, guardián de una familia que fue elegido como el mejor esposo del patrono de toda la tierra, y aunque nunca habló, nunca sabemos nada que habló, pero bueno, papá quería ser esposo
y quería tener una familia, construir una familia. Y bueno, y mamá también quería construir una familia porque ambos habían perdido a sus mamás muy chicos por la gripe española, por una epidemia, ni más ni menos. Así que las epidemias, hay que, por suerte ya está pasando esta, pero bueno. Y yo pienso que mi papá tenía muy claro lo de la importancia de su rol de esposo, además de padre de familia, porque eso es lo que me gustaría plantear. Me dice, vos siempre hablás como hija, hablás como de tu experiencia de hija, pero no hablas mucho de cómo era tu papá con tu mamá, cómo era esposo. Y yo de inmediato me acordé de mi abuelo, el papá de mi papá, que siempre hacía bromas, era muy ocurrente, muy alegre, y decía, yo fui un padre soltero, así que nada de esposo, porque el esposo parece que es como una esposa como un esposo de los policías que ponen esposas a los presos, ¿no? Él siempre estaba haciendo bromas y creo que eso lo debe haber incidido en la mente de mi papá, porque él tenía muy claro que quería construir un hogar, que para eso era importantísimo para él, porque no lo había tenido mucho, porque le había faltado a la mamá, y muy buen esposo. Y no era fácil, porque mamá, al haber perdido a su madre, después dice que sufrió mucho cuando perdió a su abuelita, que ella vivía con su abuelita, y eso la marcó muchísimo. Eso fue a los 13 años, y dice que desde que se murió su abuelita, cada tanto tenía como una depresión fuerte, y en ese momento no había las herramientas que hay ahora, así terapéuticas, de pastillitas o de psicólogos. Entonces mi papá le hablaba y la sacaba. Yo me acuerdo que a nosotros nos decía, mamá está engripada, y bueno, y yo con la perspectiva del tiempo, de todos estos años, me doy cuenta, no estaba engripada, estaría depresiva. Y bueno, o sea, la paciencia de papá, y bueno, mi mamá siempre decía, Enrique me sacaba del pozo. Sí, entonces, no sé qué opinan los médicos de eso, porque no es muy profesional que digamos, pero, o sea, no era un matrimonio fácil. Bueno, las novelitas rosas no existen, se pueden decir, pero papá tenía problemas, todo el mundo tiene problemas, o sea que no se puede decir que tenía la alfombra rosa de la novelita rosa y todo fácil. No, él le daba mucha importancia a su rol, amaba a su rol, y bueno, y este verano un sacerdote nos dice, por favor, cuando hables, habla de la importancia de eso de ser esposo, porque las encuestas dan que la gente joven no quiere ser esposo, y las chicas tampoco, ese feminismo mal entendido que hay. Es un ataque a la familia, se puede decir, un ataque, porque el egoísmo lleva a un callejón sin salida, se puede decir. En cambio, la vida de familia hay que construirla, es algo positivo. Y bueno, después cuando quiere ser padre ya pasó la hora biológica, y bueno, tienen que gastar fortunas en estos laboratorios in vitro, cosas raras así. Entonces me dice, por favor, insistí en ese amor que tenía tu papá por el hogar cristiano, por la vida de familia, porque mucha gente dice, bueno, mucho mejor estoy sin chicos, porque el chico corre, va, viene. Bueno, después tienen perros, ¿no? Que también, qué sé yo, pero a mí me encantó cuando me lo dijeron, porque de golpe se me hizo una luz. Yo nunca hablé de mi papá como esposo, siempre hablé como padre, como mi papá, que era mi papá, que todo el cariño que tenía, la alegría, nunca lo vi enojado. Bueno, más 3 veces me retó, porque siempre preguntan, ¿cómo te retaba? ¿Sí? Entonces eso a la gente le divierte mucho, porque los padres siempre estamos corrigiendo a los hijos, a los nietos no, a los hijos sí, es una ley de la vida, ¿no? Que bañate, que lavate, que ordená, que estudiá, no, es así. Pero mi papá lo decía de muy buen modo, y así que yo todo eso he hablado bastante de mi papá como padre de familia, pero no de esposo, que desde ahora, desde mi situación, me doy cuenta que era un esposo perfecto. Por lo pronto, ni yo ni mis hermanos los vimos discutir.
y es imposible que un matrimonio no discuta porque tiene que decir, salimos a las 9 de la mañana, a las 9:30, hay que consensuar hasta las más pavaditas. A nosotros nos parecía que los dos era como que estaban no sé, ni se nos pasaba por la cabeza que no estuvieran de acuerdo. Pero eso lo tenían que haber hablado antes, porque yo sé que somos seres humanos, es imposible estar de acuerdo en todo, generalmente hasta los más íntimos amigos, uno dice A, el otro dice B, somos seres humanos, no somos de plástico. Así que eso es impresionante, ¿no? Y lo que más también me impacta era cómo valoraba a él a todo esto relacionado con la familia. Quizá como no lo había tenido de chico, buscó mucho santificarse y ser muy feliz en su familia. Mamá decía que a él no le interesaba ni si le invitaban a andar a un barco, había sido marino, no iba porque no podía ir con sus hijos. Que si le invitaban a esto otro, decía no, que ya tenía un compromiso, que era cenar con sus hijos. Él lo que más disfrutaba de la vida era eso. Y yo lo entiendo porque, bueno, ahora a esta altura que ya soy abuela, también me doy cuenta que lo único que me gusta es estar con mis hijos, mis nietos, como no se me daría la loca de no sé, ni ganas tendría de ir a esquiar, ni de nada, ¿no? Pero lo raro es que una persona joven tenga esos valores tan pensados y tan así intensamente deseados. Él deseaba ser santo y deseaba ser santo en una familia. Estamos hablando hace muchos años, hace casi 70 años. Y por suerte lo puso por escrito porque por ahí si no nos hubiéramos enterado. Lo decía mamá lo repetía, pero no es lo mismo que ver la carta, que gracias a las cuarentenas, mi hija Sarita y bueno, otra sobrina, y bueno, yo también la estuve ayudando un poquito, se tipearon todas y ahí es impresionante como ahí se lo conoce más. Ahora las cartas ya no existen más, pero así que estamos muy, muy contentos con ese aspecto, porque sin esa cuarentena no hubiéramos tenido tiempo, porque lleva mucho tiempo transcribir cartas, lleva mucho tiempo, así que estamos muy felices de haberlo, que sobre todo Sarita fue la que hizo el 90% del trabajo, se puede decir, ¿no? Así que bueno, no sé si estoy diciendo, que siempre hablo yo como... Así que bueno, eso es lo que quería marcar hoy, que me dijeron, por favor, marcá, porque los chicos ahora tienen otro sueño y no desean ser así como esposos. Hay que subrayar que la belleza de la familia, la belleza de convivir, todo eso, y que se puede ser santo, no solamente esa idea antigua de que solamente eran santos las religiosas y los sacerdotes, los obispos. No, eso estamos todos llamados a la santidad y bueno, eso quería marcar. Sí. Qué hermoso testimonio que está dando Sara, que nos cuenta Sara sobre su papá, sobre el venerable Enrique. Qué maravilloso, ¿no? La vida que han tenido, ese noviazgo tan unido. Y después de escuchar las palabras de Sara, los invito a escuchar la entrevista de Carlos Newland. Es licenciado en Economía de la UCA y doctor en Historia de la Universidad Leiden. Fue rector de la UADE, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Vamos a escucharlo, donde conversa con Tristán Rodríguez Loredo y él nos va a hablar sobre los diálogos con las personas que imprimen a través de sus acciones los valores de ACDE. De allí salió mi interés en conocer más la obra de Enrique Llull. Generalmente cuando se ha tratado la obra de Enrique o su vida, digamos, se lo ha hecho en una visión más espiritual, en su movimiento espiritual, en su trayectoria humanística, en su camino a los altares.
Pero vos le diste un giro y contame entonces qué es lo que te interesó y por qué adoptaste ese ángulo. Sí, a mí me sorprendió cuando empecé a analizar la obra y la vida de Shaw, de la que no conocía mucho. Conocía sí que era una persona de manifiesta santidad, pero a mí me interesó ver qué se podía decir en cuanto a su pensamiento sobre el empresario y la empresa. Y ahí me encontré realmente con ideas muy interesantes que lo hacen ciertamente un personaje singular. Él no escribió mucho, escribió más bien poco, hay algunos trabajos, hay un trabajo clásico que casi puede englobar su obra sobre el dirigente de empresa, pero es interesante que Enrique Shaw tenía un pensamiento muy claro sobre lo que tiene que ser un empresario. No es una visión así santurrona del empresario. Es más, él rechazaba, él decía, el empresario tiene que ser un empresario eficiente, competitivo. De nada vale un empresario que funde a su empresa, esto lo dice casi textualmente. Entonces, son esos aspectos que me interesaron y también me interesó su formación. ¿Dónde sacó él sus ideas de management y su visión del empresario, ¿no? Y ahí yo vi muchas fuentes distintas que convergen después en lo que él escribe. Él fue marino, después estudió en Harvard, o sea, tuvo una formación un poco ecléctica, ¿no es cierto?, para lo que entendemos nosotros que es un manager de esta época. Claro, es un poco desconcertante cuando uno estudia, su vida. Él tenía un padre, Alejandro Shaw, que era un economista conocido, abogado, como era alguien que se daba economía de la época, y además miembro de la Academia de Ciencias Económicas y empresario, fundó el Banco Shaw y era miembro de muchos directorios de empresas, y sin embargo, Enrique Shaw decide muy temprano entrar a la escuela naval, casi a los 14 años. De la que se recibe guardamarina muy, muy pronto. Y es interesante porque pareciera que no tiene que ver con sus ideas empresariales, pero lo que se estudiaba en la escuela naval, yo ahí marco, es casi una formación en buena medida lo que sería un ingeniero industrial. Aprendía de máquinas, de sistemas, y más en la práctica naval están algunas prácticas que son las prácticas del marino, que son, yo creo que ahí tomó él ideas que después aplicó también en su pensamiento. Por ejemplo, la conducción de los hombres, que es una práctica que ya desde la escuela naval la hermana da a sus hombres, la idea de servicio, de entrega total a la institución y también el cuidado que tenía que tener el oficial de conocer a sus hombres y a sus necesidades. Y esas son ideas que después permanecerán, él las volcará después a su pensamiento empresarial. Él fue uno de los primeros que trató de introducir, o al menos trató de hacer realidad el pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia. En ese marco, ¿era un hombre de su época? ¿Era un adelantado? Digamos, ¿cómo lo pudiste ver? Sí, yo creo que era un gran seguidor de Pío XII, que era un papa más o menos contemporáneo a él, que le interesaba mucho el tema empresarial. El papa es el primero a usar el término emprendedor y recibió muchas veces a empresarios y le interesaba enfatizaba mucho el rol subsidiario del Estado y no central, y que debía dejarse al sector privado todo lo que el sector privado podía hacer bien, y solo actuar en los casos en que se consideraba de falencia del sector privado, pero eran casos más bien excepcionales. Y entonces yo creo que en base a estas lecturas, también con las conversaciones con su padre, tiene una visión también del Estado mínimo, pero que debía actuar en algunas ocasiones. Hay que recordar que Shaw experimentó lo que era el sistema de gran intervención peronista, ¿no? del gobierno de Perón, y él consideraba que el equilibrio estaba más bien en
dejar al sector privado un rol central, y también él era un gran creyente de la acción que podían llevar a cabo los sindicatos en defensa de los intereses de los trabajadores, pero no le parecía que era el Estado que debía mediar allí, sino que debe ser una interacción libre entre empresarios y sindicalistas. Y por último, ¿crees que este cúmulo de pensamientos, esta cosmovisión que tenía Enrique Llo, hoy sería una visión de modé, o sería por el contrario una visión que estaría cotejando con algunas cuestiones que hoy se tratan? No, yo creo que es muy relevante, además es muy interesante cuando describe la realidad del empresario argentino en la inestabilidad macroeconómica, que dice yo varias veces que eso hace mucho más difícil la tarea del empresario, pero también él rechaza al empresario que vive de sus contactos políticos, de las prebendas que recibe el Estado, inclusive del proteccionismo. Quiere un empresario competitivo, que se ocupe de hacer la empresa no solo un vehículo humano para que se desarrollen las personas que trabajan, sino tiene que ser rentable y tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico. Y eso me pareció muy interesante. Nos encontramos la próxima semana. Y antes de irnos, recuerden, nos mandan mensajes al 11 30 98 1000 o nos escriben en enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Nos dejan las inquietudes, nos piden los links de los libros, nos piden también, le podemos mandar la estampa online para que la tengan en el celular y para que la tengan en la computadora y le puedan rezar al venerable Enrique Llo. No nos olvidamos del concurso, todavía sigue en pie el concurso Enrique Llo. Nos tenían que decir cómo se llamaba el video que habíamos pasado hace 2 programas atrás, así que el próximo programa vamos a volver a pasarlo. Ya tenemos algunas respuestas y tenemos algunas respuestas positivas, sí, es verdad, se ve que nos están siguiendo. Hagan los deberes. Vamos a estar diciendo los nombres de las personas que fueron respondiendo positivamente y luego vamos a hacer el sorteo también con esas personas. Tenemos un premio que es la entrega de libros y estampas. Nos despedimos hasta el próximo programa acá en Enrique Llo, Camino a la Santidad.